Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Saludos. Pastor Oscar Durán Torres le saluda, le acompaña a esta hora. Le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a todas las personas que se van conectando a mi Facebook. Me buscan como Oscar Durán Torres y le da, si le es posible, le da a compartir para que otras personas sean bendecidas por medio de la palabra. Esto es para que otros sean bendecidos, no para yo ganar like. No, esto no es lo más importante. Lo importante es que otros sean bendecidos. Eso es lo más importante. Que la palabra corra, que la gente se entere, que sea anunciado el evangelio. Id por todo el mundo y anunciad. Y esta es una forma de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Alguien puede estar escuchando en este momento, hermano, en algún rincón, en alguna parte del mundo. Alguien puede estar escuchando en Europa, en la madrugada, allá en Europa. Alguien puede estar en Sudamérica, en Centroamérica. Alguien puede estar en México, en Estados Unidos, en Canadá, donde usted se encuentre. Un abrazo y una bendición para todos los que en diferentes partes del mundo se conectan. Gracias por unirse a este tiempo de oración. Bendigo tu vida y profetizo y declaro que te irá bien, que vienen tiempos de restitución para tu vida, que Dios hará su obra completa y perfecta en cada uno, siempre y cuando usted y yo caminemos en obediencia, en rectitud, y que nunca nos apartemos de su palabra, que eso es importantísimo, el no apartarnos de la palabra de Dios. Hoy presentamos delante del Señor a todos aquellos que están en un centro penal, en un hospital, a los que le están realizando alguna operación, los que están pasando algún proceso en su salud. Los bendecimos a todos los que en este momento están en una cama de hospital como pacientes. Que Dios los bendiga. Donde usted esté en México, bendigo en este momento a los que me están reportando desde México. Que Dios los bendiga. En Estados Unidos, si hay gente, hermanos, en Estados Unidos, ahí se reportan. Si hay alguien en Argentina, en Cuba, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en El Salvador, en México, en España, en Suiza, en Israel, en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del mundo, que Dios les bendiga eternamente y grandemente a todos. Así es, Dios los bendiga a todos, mis amados. Gracias a Dios. Y creemos que Dios es Jehová Rafa, Jehová de milagros. Él es nuestro sanador. Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Amén. Bien. Ay. Escuche esto, por favor. ¿Cómo tenemos y cómo debemos nosotros de tener cuidado las voces que escuchamos? Porque pueden ser voces equivocadas. Y esas voces equivocadas pueden obstaculizar, pueden truncar, pueden tirar al suelo el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué cuidado hay que tener a la hora de escuchar? Usted tiene que discernir. Tenemos que discernir. Si la voz que yo estoy escuchando es de parte de Dios, hermano. Es de parte de Dios. Viera que muchas veces hay cosas que nos molestan. Y la gente a veces se siente ofendida porque dice, ay, es que el pastor me regañó. O el pastor es muy regañón. Nos equivocamos. Porque Dios en ese momento le está dando a usted una palabra de exhortación y no es que el pastor le esté regañando. Y esa voz del pastor, aunque usted lo escuche, que lo esté regañando, no es un regaño, es una exhortación. Es venir a corregir su vida. No nos gusta a nosotros, seamos sinceros, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta la corrección. Al ser humano le cuesta mucho esto, la disciplina. Y en la disciplina está el éxito, hermano. No nos gusta ser disciplinados cuando nos corrigen. Cuando llegaba mamá y papá o mamá a corregirnos,
le hacíamos unos ojos o nos daban, o hacíamos berrinche, ¿verdad? Pataleábamos, brincábamos. ¿Cómo le cuesta al ser humano escuchar la voz de Dios en una exhortación? Queremos escuchar la voz de Dios. Te voy a prosperar, te voy a sanar, te voy a liberar, te voy a dar casa propia, te voy a dar carro, pero cuesta mucho que la gente preste atención cuando viene una exhortación, o sea, cuando se le hace ver a la persona que está en un error, que está en un pecado, que está equivocada, le cuesta. Y Dios habla de muchas formas. Y la gente cree que solo Dios nos habla con prosperidad, que te va a ir bien, que vas a tener dinero, que vas a tener trabajo, que vas a tener muchos hijos, que vas a viajar. Nos gusta escuchar ese tipo de cosas. Nos gusta escuchar cosas bonitas, pero cuando viene exhortación de parte de Dios, no, eso no va conmigo, eso es para aquella, para aquel, pero para mí no. Bien, por eso necesitamos estar en el Espíritu para aprender a discernir si es la voz de Dios, porque puede ser la voz de Dios, la voz del diablo, la voz de los demás o mi propia voz. ¿Qué voz o qué voces estamos escuchando? Dice la Biblia que cuando Saúl escuchó la voz del gigante Goliat, ¿qué provocó? Provocó miedo, un terror terrible en todo el ejército. Se llenaron de pavor, de miedo. Escuchaban voces en la mañana y voces por la noche, por la tarde y por la noche, o por la mañana y por la tarde. Venía este hombre todos los días y daba voces. Y esa voz atemorizó a todo el pueblo, a todo el ejército y hasta Saúl. Hay voces que atemorizan. Hay voces que dan miedo. Hay voces que te bloquean. Hay voces que pueden truncar el propósito de Dios en tu vida. Por eso no se junte con los necios. No podemos escuchar a la gente necia. Y usted tiene que discernir, no a todo mundo usted tiene que escuchar, hermano. Usted no se puede sentar a tomar una taza de café con cualquier persona. Perdóneme. Hay gente que no edifica. Hay voces que no te nutren. Hay gente que no te alimenta. Hay pastores que no tienen nada bueno que decir, hermano. Hay líderes que no tienen nada bueno que decir, perdóneme. Hay gente que habla sin la dirección y la revelación del Espíritu Santo. Hay gente que habla por solo conocimiento. Los doctores de la ley, los fariseos, las voces de estos tipos eran voces de conocimiento nada más. Hasta que lo llegó a entender el apóstol Pablo y dijo, todo este conocimiento y todo lo que yo escuché y todo lo que aprendí de esta gente lo considero. Hay gente que trunca, hay voces que pueden truncar y bloquear tu desarrollo, tu crecimiento, como cuando se escuchaba la voz de papá, o la voz de mamá, o la voz de aquella o de aquel, y usted escuchó esa voz equivocada, y esa voz equivocada bloqueó, o lo catapultó, o lo disparó, lo levantó, o lo tiró al suelo, hermano. ¿Qué has venido escuchando últimamente? ¿Qué ha venido escuchando usted últimamente? Te lanzo la pregunta. ¿Qué he venido escuchando? ¿Qué has venido escuchando? Oiga lo que dice la palabra. Les dijo también, Marcos 4:24, les dijo también, mirad lo que oís. Anótelo ahí, Marcos 4:24. Mirad, o sea, presten atención a lo que escuchan, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, lo que escuchan. Mirad lo que escuchan, preste atención a lo que escucha. Quizás estás escuchando últimamente una voz equivocada, hermano. Y las voces equivocadas, te dije anteriormente, que puede ser la voz
de una disque amiga o amigo, la voz del mismo diablo, su propia voz, usted mismo que se carbonea, como decimos, usted misma que se baja el piso, usted misma que habla mal, usted habla mal de sí misma, de sí mismo. Marcos 4:24 le dijo, mirad lo que oís. Así dice la palabra, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Porque con la medida con la que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Mirad lo que oís. Ponga atención a lo que usted escucha. ¿Qué he venido escuchando? ¿Qué oigo yo? ¿Qué escuché hoy? De todo lo que escucho el día. Por eso escuchar las voces equivocadas pueden truncar el plan, el propósito de Dios en tu vida. Y le pongo un ejemplo. Así, vamos a la Biblia, un ejemplo. Capítulo 3 de Génesis. Ahí hay un ejemplo, hay muchos, pero por el tiempo pongo este ejemplo. Voy a poner otro por ahí, pero quiero poner este ejemplo. Capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente, ahí está. ¿La voz de quién? Podemos escuchar o la voz de Dios, o podemos escuchar la voz del diablo, la voz de los demás, o sea, las voces de los demás, o su propia voz. Y aquí, en el capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahí está. Ya empezó a hablar la serpiente. Ya empezó a hablar el diablo en forma de serpiente. Y el diablo puede tener corbata. Y el diablo, es que la gente cree que el diablo llega con cachos y con cola y vestido de rojo. Y la gente se imagina así a Satanás, ¿cierto? Con cachos, rojo, con cola. Así se imagina la gente el diablo. No, el diablo puede llegar en minifalda. El diablo puede llegar con una sonrisita. El diablo se viste de ángel de luz. El diablo puede llegar con corbata. El diablo puede llegar en carro. El diablo puede llegar en bicicleta, en moto. Hasta a pie puede llegar el diablo. O sea, el diablo de cualquier forma puede llegar. Y a Eva le llegó en forma de serpiente. Que llega, hermano. Porque no respeta. Si no respetó a Jesús, ¿qué va a estar respetando a Oscar? Si no le importó llegar a tentar a Jesús, aún siendo ungido por el Espíritu Santo, es que estaba lleno del Espíritu Santo y llegó a tentarlo, o sea, lo llevó al desierto, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto y ahí fue tentado por Satanás. ¿Y qué escuchó Jesús? La voz del diablo. El diablo hablándole, si tú te inclinas ante mí y le doy, y todos estos reinos serán tuyos. Todo esto va a ser tuyo si tú te inclinas. Le ofreció todo. Le ofreció un vehículo último modelo. Le ofreció todo, reinos, todo, dinero, todo le ofreció. Y aquí aparece la voz del diablo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le lanza la pregunta. Ojo ahí. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Es que ya Dios había dicho, y yo no puedo truncar y yo no puedo tirar al suelo lo que Dios dijo, hermano. Es que somos cabezones y jupones y tercos. Ya Dios dijo. ¿Y por qué pisoteamos y ensuciamos lo que Dios dice, hermano? Si Dios dijo, punto, ya, callados. Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, ¿por qué nosotros tiramos al suelo lo que Dios dice? ¿Por qué no valoramos lo que Dios dice? ¿Por qué prestamos atención y prestamos oídos a lo que dice el diablo, hermano? Y el diablo se le puede presentar o se le presentó a usted hoy en la mañana. Se le presentó y le dijo, ay, oiga, mire, lo veo muy atlético, lo veo más delgado, está más guapo. Ay, qué linda que anda.
Hermoso le queda ese vestido. ¡Ja! Diablo puerco. Así aparece más de uno, hermano. Llega la hermanita a la oficina. Resulta que en la casa el esposo es un amargadín. Y llega a la oficina y el compañerito le dice: ay, fulanita, qué linda le quedaron las uñas. Lo que nunca vio el esposo, lo vio el otro. Y se fue resbalada o se fue resbalado. Es que esto pasa, hermano. Este me piropea y en la casa hay un viejo, un ogro. Es un ogro lo que hay en mi casa. Ni siquiera se dio cuenta que me cambié el tono del cabello. Ni siquiera que se dio cuenta que me hice una queratina o como se llame. Ni siquiera se dio cuenta que me aclaré el cabello. No se dio cuenta que ando con otros aretes. O sea, detalles que se escapan. Y resulta que el vivazo aquel, que es un vivazo y así espuela, se dio cuenta el color del cabello y se dio cuenta de los mínimos detalles que ella llevaba en sus uñas. Y eso, ¿cómo es posible? Pero es que se dan muchos adulterios. Pero es que se dan muchos adulterios de un lado o del otro, hermano, del hombre y la mujer. ¡Yay! Mi doña, como dice más de uno, ¿verdad? Mi doña. Más de uno, mi doña. ¿Qué tal mi doña? Mi esposa, mi esposita. Mi bendición, mi doña. Deje de estarle diciendo mi doña. Feo se escucha eso. Entonces, más de uno ve la carita que me hace. No le diga mi doña, dígale mi esposa. Estamos, deme la mano. No le diga mi doña, dígale mi esposa, mi amor, mi vida, o como usted le diga. Escucho la voz de mi compañero en el trabajo que me tira para arriba y me derretí todo lo que me dijo. Y mi esposo, ni fu ni fa. Solo groserías. De él solo escucho groserías. De ella solo escucho malacrianzas. De ella habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y el otro, groserías. Vea qué peligroso es esto, hermano. Las voces que escuchamos. Escuchar las voces equivocadas. Y la voz equivocada puede estar en la oficina. Una voz equivocada puede estar en la fábrica. Una voz equivocada puede estar dentro de la iglesia también, dentro de un ministerio. ¿Está escuchando usted? Puede estar dentro del ministerio. Cuando alguien llega o llega una mujer, ay, pastor, qué guapo se ve con esas camisas. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso. Ay, pastor. Ay, pastor. Ay, siervito. Don X o Y, como se llame. Ay, vean, esta sí notó que me bañé hoy. Esta se dio cuenta que hoy me bañé. Ve qué cuidado hay que tener, hermano. Las voces equivocadas se meten dentro de la iglesia, hermano. Dentro de la iglesia, ministerios. ¿Cuántos ministerios se han venido al suelo por escuchar las voces equivocadas? Cuidado porque se mete ahí el diablo. Jezabel se mete, hermano. Jezabel se mete a llevarse en banda a todo mundo. Y a venir a hablarle bonito, a endulzarle a usted y a decirle, ay, qué bonito me habló. Aquel hombre me habló tan lindo. O aquella mujer me habló tan lindo. El escuchar las voces equivocadas. Entonces dice la palabra que ella escuchó la voz de ¿quién? De la serpiente, Satanás. Con que Dios ha dicho. Ve que hay gente que presta más atención a la serpiente de lo que dice Dios. Dios dice esto, esto y aquello, y llega la serpiente y tira al suelo lo que Dios dijo. Que eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Eva, en 5, 3, 10 minutos, no sé, no registra la Biblia cuánto tiempo hablaron ella y la serpiente. Pensemos que en 5 minutos. En 5 minutos, Eva, la lindura esta, tiró al suelo la voz de Dios. Bloqueó completamente la voz, el susurro de Dios para escuchar el diablo. Escuchando la voz equivocada. Y ya sabemos lo que pasó. Que hoy usted y yo estamos, ¿qué estamos usted y yo? Por el pecado. Por el pecado de uno, por el pecado de Adán. Pero vino Jesús, gracias a Dios que vino el segundo Adán. Vino Jesús a romper toda maldición y todo pecado y toda culpa. Pero vea qué tremendo esto, hermanos. Con que Dios ha dicho, lo que Dios dice es santa palabra y punto.
Lo que Dios dijo, punto. Lo dijo Dios, ya, calladito más bonito. Lo dijo Dios, punto. No me importa lo que diga aquel o la otra. ¿Qué va a venir a decirme la serpiente a mí? Nada. ¿Qué tengo que yo prestar atención a lo que diga la serpiente, la culebra? Nada. Tengo que yo estar prestando atención a lo que digan los inexpertos, a los que no tienen. ¿Qué tengo yo que estar escuchando a la gente del mundo? Perdóneme, pero ¿qué tiene un cristiano que ir a pedir consejo a un impío? Pregunto. ¿Qué buen consejo usted puede recibir de alguien que está en el mundo, hermano? Si más bien le va a enredar y embarrialar más la cancha. ¿Qué consejo puedo yo escuchar, Óscar José Durán Torres, de alguien que no está en Cristo, hermano? Me enreda y más de uno no ha puesto ni los codos, hermano, por escuchar las voces equivocadas. Hoy muchos pagando las consecuencias de haber escuchado una voz equivocada, una voz que vino y le endulzó la vida a usted y se fue con todo. Ay, es que me habló tan lindo. Ay, es que me vio tan guapo. La mujer respondió. No tenía que dar respuesta alguna. Ese es el peligro, hermano, de no estar en nada. Ese es el peligro de no estar conectado con el Espíritu. Ese es el gran peligro, hermano, de no estar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y hay gente que se ha desconectado de Dios y anda escuchando chismes, escuchando mentiras, escuchando las voces de compañeros de trabajo que vienen a contaminar, carboneros. Hay más de Usted sabe que en las empresas, en las iglesias, en los ministerios, en las compañías hay gente, unos que brincan ahí, que hacen what. Hay más de uno escuchándolo a los sapitos, escuchando a los que les gustan carbonear, así, echar carbón, como decimos acá en Costa Rica. A los cizañosos, hay gente cizañosa, hay gente que le gusta echar a pelear, hay gente que le gusta llegar a malinformar. O sea, cierra tus oídos, usted tiene que discernir. Tienes que discernir si este es un buen consejo que me están dando o es alguien que me está echando a pelear o me está carboneando. No, este me está carboneando. Y hay gente buenísima dentro de la iglesia, dentro de ministerios, dentro de empresas, dentro de compañías. Llega aquel, llega el otro, que siempre anda mal informando a los compañeros, que siempre anda hablando mal de los otros. O sea que todo lo que hace él es perfecto, pero lo que hacen los demás está mal. ¿Usted conoce a alguien así? Alguien que se cree un perfecto, que cree que todo lo que él hace es perfecto y que los demás están equivocados. Y que llega y que contamina el ambiente. Llega y contamina a todo mundo. Y todo el mundo le compra las mentiras a ese tipo o a esa tipa y se la compran y se lo creen, como sucedió con Eva. Eva le compró, fueron 5, 3, 10 minutos, 3 minutos. Es que no es mucho tiempo, hermano. En 3 minutos el diablo, hermano. En 3 minutos, en 5 minutos el diablo se puede llevar en banda a todo mundo. Se puede llevar a todo mundo. Y eso pasó con Eva. Pero la serpiente era astuta. La astucia de la serpiente. Astuta. Y el diablo es bien astuto. La astucia, hermano. Y usted como cristiano y yo como cristiano tenemos una gran ventaja por sobre la gente del mundo. Pero ¿qué pasa? Que el cristiano no la aplica, no la pone en práctica. No la pone en práctica el cristiano. Dios nos ha dotado, nos ha dado sabiduría, nos da el discernimiento. Dice, el sabio ve el peligro y huye. El problema es que muchos cristianos andan desconectados del Espíritu y entonces el diablo se los baila. ¿Qué pasó con Eva? Una desconexión de su vida espiritual con Dios que provocó que al escuchar la voz de la serpiente, o sea, la voz de Satanás, ella incurriera en un pecado, y no solamente ella, sino que le hablara a su esposo, y ya sabemos las consecuencias. ¿Ve? Que escuchar la voz equivocada puede truncar el propósito de Dios en nuestra vida, puede truncar un ministerio. ¿Cuántos ministerios se han venido al suelo? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos líderes? ¿Cuántas congregaciones? ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántas personas, hermano? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas familias?
por escuchar las voces equivocadas, por comer carbón o por escuchar carbón, como decimos. Hay muchos que están fuera de Costa Rica que no saben qué es esto. El escuchar carbón o el ser carboneados o el escuchar cuentos o el contaminarse con habladurías. Mejor dicho. Por eso cuidado con las voces equivocadas. Cuidado, por favor. Cuidado con las voces equivocadas. Y vea lo que pasó, hermano. Todo lo que provocó que Eva escuchara, y no solamente escuchara, sino que ella diera pie, lugar a lo que dijo el diablo. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Diga, no debo y no tengo que responderle a la serpiente. Yo no tengo que perder tiempo hablando con serpientes. Yo no tengo que perder tiempo hablando con Jezabeles. Yo no tengo tiempo que perder hablando con serpientes, con víboras, con diablos, con nada de este tipo de cosas. Yo no tengo que darle respuesta al mundo. No comáis, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, no entres en diálogo con la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, usted no tiene que revelar, hermano. Calladita es más bonita. Por hablar y hablar y hablar, usted empieza a revelar cosas. Ella le reveló a la serpiente, al diablo. El diablo no sabía hasta que ella se lo reveló. Por eso debe tener mucho cuidado lo que usted habla. Hay gente que se ata con los dichos de su boca. Hay gente que llama a la enfermedad, hay gente que llama a la ruina, hay gente que llama al diablo, hay gente que invoca al diablo, hermano. Yo he escuchado gente decir, que me lleve, ¿usted sabe quién? Yo he escuchado gente decir así. He escuchado gente decir eso y se los llevó el diablo. Porque se ataron con los dichos de su boca. El escuchar las voces equivocadas, escuchar su propia voz. El escuchar su propia voz, ahí está escuchando su propia voz. Cuando usted mismo habla de forma negativa, ahí está escuchando su propia voz. Bueno, entonces la serpiente le dice a Eva, Eva le responde a la serpiente y le dice, la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, es que lo dijo Dios, ya había escuchado ella la voz de Dios. ¿Por qué tiró al suelo lo que Dios le había dicho? ¿Por qué pisoteamos y ensuciamos? ¿Por qué tiramos al suelo lo que ya Dios dijo, hermano? ¿Por qué si Dios determinó algo, la gente sigue en murmuración y en queja y en lamentos? ¿Por qué si Dios determinó que va a ser sana, por qué usted sigue pensando en que está enferma? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, ahí estaba, seguía la voz equivocada, ella seguía prestando atención a la voz equivocada. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Está escuchando esto? Y la serpiente se la bailó a Eva. Escuchar la voz equivocada trunca el propósito de Dios en nuestra vida, hermano. Es lamentable ver cómo mucha gente ha perdido ministerio, ha perdido matrimonio, porque escuchó la voz de la compañerita de trabajo, de la vecina o el vecino o de quien sea, hermano. Usted por escuchar la voz equivocada, por escuchar la voz equivocada, te fuiste una canita al aire. No se pierde nada. Vámonos, no se va a dar cuenta mi doña, dijo aquel. No se va a dar cuenta mi esposo, no se va a dar cuenta mi esposa. Por escuchar la voz de aquella que lo llegó a enredar y envolver y usted se fue con todo. Ay, me habló tan lindo y me conquistó. Me derretí. Todo lo que me dijo esa mujer, todo lo que me dijo ese hombre, es que fue tan lindo, tan dulce. Nunca había escuchado unas palabras tan dulces como las de esa mujer
Es que hablo con una dulzura, diablo puerco, diablo cochino. El diablo no va a llegar, como te dije, con cacho y cola. Ya sabe de qué forma se le puede presentar. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. El escuchar las voces equivocadas van a truncar el propósito, el plan, el objetivo, la meta, el deseo y el anhelo del corazón de Dios para con tu vida. Y pasó con Eva y pasó con Adán. Eva y Adán, dice la palabra, Adán y Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio la mujer que era bueno, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces ya sabemos lo que pasó. Ya usted sabe lo que pasó después. Hasta por un hombre entró el pecado. Se añadió el pecado. Lo que oí se te añade. ¿Qué escuchó Eva? Pecado. Habló de los ojos abiertos, que se le abren los ojos. Que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. Desde ahí se frustró y se truncó el plan de Dios, porque entró el pecado, hermano. Y el pecado es la separación entre Dios y el hombre. Y ahí entró el pecado y vino esa separación, esa ruptura entre Dios y el hombre y Dios. Por causa de las voces equivocadas que ella escuchó, de la voz equivocada que ella escuchó. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué ahí sí se escondió y por qué no se escondió Eva de la voz de Satanás? Ve, hermano. Mas Jehová Dios lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ahí entra toda la historia de lo que sucedió con la serpiente, con la mujer, con el hombre, porque se añadió, hermano, lo que ella escuchó. La Biblia nos enseña a nosotros, allá en el libro de Hebreos, oiga lo que dice la palabra. Hebreos nos enseña la palabra en el Hebreos capítulo 3, verso 15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Ven? Si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Si oyereis hoy su voz, y la gente anda escuchando las voces equivocadas, no la voz de Dios, hermano. Si la gente escuchara, si la gente prestara atención a la voz de Dios, hermano, no nos metemos en tortas, no andamos en tortas, no andamos en enredos, no nos enredamos, no nos complicamos la vida, hermano. Pero la gente anda conectada y escuchando cualquier tontera, escuchando serpientes, escuchando dalilas. Ve lo que pasó con Sansón. Ese es otro ejemplo, hermano. Esto es como para una enseñanza más amplia, más extensa, desde un púlpito ahí, desde un domingo, un sábado o un miércoles, una noche de adoración. Lo hago así, en resumen o muy resumido para que podamos captar el mensaje principal, hermano. Pero aquí podríamos añadir muchos otros textos bíblicos que hablan precisamente de esto, que es lo que pasó con Sansón y Dalila. ¿Qué pasó con Sansón? Ahí hay una historia tremenda. Él escuchó la voz de esta mujer, lo endulzó, lo enredó, lo entotorotó, como decimos, se fue con todo. Cuando el profeta Elías también, Elías escucha la voz de Jezabel, y ya sabemos lo que pasó con Elías, salió corriendo, se quería morir el hombre. Lo que escuchas se te añade, lo que escuchas se te añade. Habló de muerte, él quería morir. Jezabel le habló de muerte, te voy a matar y vas a morir como ellos. Y él quería morir. Podemos hablar de muchos otros ejemplos en la Biblia, de gente que se le añadió lo que escuchó. Por eso el escuchar la voz equivocada. Eva escuchó la voz equivocada y trajo terribles consecuencias para la humanidad. Aquel hombre escuchó la voz equivocada, se enredó con otra mujer y trajo consecuencias a su familia. Hoy se divorciaron. Sus hijos por un lado, un desorden en la familia disfuncional, porque la mujer abrió puertas y escuchó al tipo que la endulzó y la enredó en el trabajo y le habló bonito. Ay, qué lindo habla ese hombre. Ay, viera que... Usted me puede seguir mandando mensajitos. Usted puede seguirme enviando WhatsApp, porque me gustó mucho lo que usted me dijo. Ojo con eso, tenga mucho cuidado, varón. Tenga mucho cuidado. Por eso no es recomendable que un varón le esté dando consejo a una mujer, porque rapidito se le enredan los caites, como decimos, hermano. Es la verdad. Los zapatos, rapidito se le enredan las piernas, los pies. Lo que quiero decirte, hermano, que hay que tener demasiado cuidado. Síganme mandándome mensajitos. Esos mensajitos son muy lindos. Eso es peligroso, hermano. No es aconsejable, o sea, no es bueno. No es prudente que un hombre esté aconsejando a una mujer, porque cuando se da cuenta puede haber un ligamen, hay una conexión, y entonces se pasa de un consejo, se da paso a otra cosa, hermano. Y esto es un tema más profundo que con más tiempo se puede desarrollar. Lo que quiero decirte es que hay que tener mucho cuidado, demasiado cuidado. Hay una palabra, hermanos, voy a mencionarlo así, que está en 2 Crónicas, capítulo 10. 2 Crónicas, capítulo 10. Vamos a 2 Crónicas, capítulo 10. En el capítulo 10 de 2 Crónicas, dice la palabra, Roboam, nieto de David, Roboam nos enseña la palabra para así resumir un poquito el mensaje. Voy a leerlo. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, el papá de Roboam, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron, y vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, ojo con esto, tu padre agravó vuestro yugo. Oiga, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Pon atención a esto. Oiga la conversación. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos
que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Él pidió consejo ¿de quiénes? De los ancianos, de los que habían nada más y nada menos que con quién habían estado, con Salomón. Oiga usted, con Salomón, con un sabio. Wow, tremendo. Ellos le contestaron diciendo, los sabios, los ancianos, los que habían estado con su padre Salomón, alguien a la par de Salomón, alguien al nivel de Salomón, con Salomón como maestro, como un sabio. Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, o sea, que tengas corazón y pasión y empatía, hablándolo así, y le agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Ven, vea qué hermoso esto, un buen consejo. Los ancianos le estaban dando un buen consejo. Todo iba muy bien ahí. Los ancianos, los que habían estado con Salomón, su papá. Pero, este es el problema, hermano, que hay gente que llega y busca el consejo. Pastor, vea, quiero que me dé un consejo. A mí no, sinceramente, cuando alguien llega y me pide un consejo, yo no soy de dar consejo, hermano. La gente dice: pastor, yo necesito que usted me dé un consejo. Vieras que qué difícil, hermano. Yo le digo 3, 4 cosas, hágalas. Haga esto y esto y esto, y después viene y va a haber el resultado. Pero que cita tal, me da una cita para un consejo. No, yo no doy consejos. Yo no doy citas para consejos, hermano. Yo puedo orar por alguien. Pero ¿sabe por qué es? Porque muchas veces usted saca su tiempo, la gente saca su tiempo, se invierte 1 hora, 2 horas para aconsejar y para escuchar a una persona y termina haciendo otra cosa. Está comprobado que la gente termina haciendo otra. No me convenció el consejo del pastor Oscar, entonces voy a otro pastor. Y resulta que el otro pastor tampoco le funcionó, no le gustó. Entonces voy a donde el otro y al final terminan donde el brujo. Eso pasa, hermano. Terminan consultándole al amiguillo, al impío, al del mundo. Que eso fue lo que pasó con Roboam. Ese fue el error de Roboam. Oiga lo que dice la palabra. Ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Ellos regresaban en 3 días. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, entonces ¿para qué consejo, hermano? Es que ese es el asunto. ¿Para qué pedir consejos si terminan consultándole a un impío, hermano? Si terminan consultándole al compa, al amiguillo, al que está al mismo nivel o peor. Entonces, él dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él. O sea, los compitas del barrio, los que me jengueaban, los compitas, los amiguillos, los compitas, los compañeros. Mas él dejando el consejo que le dieron los ancianos, fue muy claro el consejo. ¿Qué le dijeron los ancianos? Si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, o sea, que no fueres duro con ellos, que tuviera empatía con ellos, que se pongan los zapatos de ellos, que se den cuenta que les colabores, que les ayudes, que les quites los impuestos, que no seas tan duro con los impuestos, o sea, que les quites el yugo. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros? ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: aliviad algo del yugo que tu padre puso sobre vosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminuye vuestra carga. Así le dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Vea qué tremendo, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Ve que usted no puede escuchar consejo de cualquier persona. Ve qué clase de consejo le da a esta gente.
Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. ¿Se da cuenta? El rey le respondió ásperamente, donde los ancianos le habían dicho a él: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras. Y no, hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque escuchó las voces equivocadas. Este es un tema para profundizar más, hermano, pero voy a dejarlo acá y quiero orar por todas aquellas personas. Yo no sé qué ha venido usted escuchando las últimas horas. Yo no sé qué ha venido escuchando en el último tiempo. Vea lo que pasó con Roboam. Los ancianos que se criaron o que estaban al lado de nada más y nada menos que Salomón, le dieron un buen consejo. No, se fue donde los jovencillos. Se fue donde los compañerillos o los compitas de él. Y le dieron un consejo contrario, o sea, más rudo y más fuerte todavía. Y el rey le respondió, dice, vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam el tercer día. Recuerda que eran 3 días. Según el rey les había mandado diciendo, volver a mí aquí en 3 días. Bueno, regresaron en 3 días. Pero esta fue la respuesta, hermano. Fue muy duro y fue muy cruel. Y hay más que hablar de Roboam, pero después lo hablamos. Lo que quiero decirte, hermano, es que cuando uno escucha las voces equivocadas, cuando uno escucha la voz equivocada, se trunca el propósito de Dios en nuestra vida, hermano. Roboam tuvo que enfrentar las consecuencias de haber escuchado las voces de estos muchachos, que nada bueno le aconsejaron. Nada bueno. Nada bueno. Roboam pagó las consecuencias. Pagó las consecuencias. Y hay gente que está pagando las consecuencias de haber escuchado la voz equivocada. Para meditar y reflexionar, dígale a Dios que te hable. Si hay una voz que usted y yo tenemos que escuchar, es la voz de Dios. Constantemente Dios nos está hablando, siempre nos está hablando. Pero la gente está desconectada, está en otras historias, está en Netflix, está en YouTube, está en TikTok, está en Instagram, está en otras historias, está en lo que sea, hermano, escuchando fútbol, viendo fútbol, desayunando fútbol. O sea, la gente está escuchando otras cosas, comentaristas deportivos, a ver si juega o no juega, si va a contratarlo o no lo va a contratar, que cuántos goles hizo, que si votó el penal, no, que si anotó, que si va a jugar o no va a jugar. La gente se llena de fútbol, de deporte, fútbol. Hay hombres que desayunan, almuerzan, cenan, se sueñan con el fútbol. Hay gente que vive y habla. Hermano, ¿me gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Pero yo tengo que hacer una gran diferencia del cielo a la tierra. Y yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios, el susurro de Dios. El que tenga oídos que oiga la voz del Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, que le hables a tu pueblo. Háblale por medio de sueños, por medio de tu palabra, por medio del pastor, por medio del profeta. Señor, usa quien tengas que usar. A Balaam le hablaste por medio de la mula. Habla, Señor, por medio de que tengas que hablar, Padre. Pero háblanos, Padre. Háblanos. Yo sé que hoy le has hablado a muchas personas por medio de este humilde siervo, Señor, que me presento delante de ti, Señor, humildemente y reconociendo, Señor, que muchas veces presté oídos al mundo, a las mentiras y no a tu voz, y que tuve que pagar las consecuencias de haber escuchado la voz equivocada. Por haber escuchado la voz equivocada, se truncó algo, se atrasó algo. El propósito y el plan que Dios tenía para 1 año lo extendía a 40. Por estar escuchando las voces equivocadas, seguí dando vueltas en el desierto cuando Dios dijo 11 días. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Hecho está. Amén y amén.